Vamos a Genial. empezar con la maestra Maripaz Carvajal. Ella es maestra en proyectos para el desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana. Además, cuenta con 2 licenciaturas. Ella es arquitecta y matemática. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional. Es catedrática también en la Universidad Americana de Acapulco en la licenciatura en Arquitectura. Cuenta con certificaciones internacionales en construcción de edificios sustentables. Se ha desempeñado también en el cargo de consultoría, líder en diferentes despachos de arquitectura, donde ha capacitado a parte del personal acerca de esta temática. También realizó en Colombia, en la Universidad de San Bienaventura, un diplomado en procesos sociales y urbanos de transformación de Medellín. Además, participó en el Foro Planeación y Desarrollo Regional de los Municipios del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, en el 2019 con el taller de instrumentos de planeación y gestión del territorio. Es la maestra Maripaz Carvajal. Y tenemos también a la urbanista Gilda Plazas, ¿verdad? Ella es egresada de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Cuenta con estudios de maestría en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental de México y con los diplomados en diseño y construcción sostenibles, diseño de comunidades sostenibles y cursos de bioclimática de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y está acreditada como Edge Expert. Desde muy joven ella ha colaborado con el sector privado y con ONGs en distintas tareas de promoción social y humana, además también de colaborar como parte de algunos proyectos de planeación urbana como investigadora. Ha dado también clases en la Universidad del Medio Ambiente, en la UPAEP, y coordinando los diplomados en diseño y construcción sostenibles y diseño de comunidades sostenibles de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y pues bueno, este es un poquito de la semblanza de cada una de ellas. Agradecemos reiteradamente que aporten sus conocimientos a SECAN y Latinoamérica y a nuestro público. Esperemos que lo aprovechen al máximo los asistentes de esta conferencia y bueno, dando pie, ¿verdad?, de entrada a la conferencia de esta noche. Bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a tener una agenda pues un poco ajustada. La intención de hoy es un poco presentarles como un resumen de algo de lo que estamos viendo de lo que nosotros damos durante el diplomado. Se me hacen temas muy amplios, muy extensos. Realmente es muy difícil resumirlo en una sola hora, pero vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo con el mayor cariño porque este conocimiento, la idea es que no se quede atorado en unas pocas personas, sino que podamos socializarlo de manera que sea más sencillo llevarlo a cabo. Un plan no se hace con 3 personas ni con 5 personas. Realmente se requiere una voluntad y una cultura de planeación y la intención es aquí empezar a transmitir este conocimiento. Estaremos dando entonces, como les comentaba, la introducción, la presentación, después hablaremos brevemente de la fundamentación jurídica y marco legal, después los principios generales de planeación, proceso de planeación, y al final vamos a dar unas breves conclusiones y esperemos que nos dé chance de algunas preguntas. Bueno, ¿por qué este tema es importante? El tema del cambio climático es algo como suficientemente abstracto para que no todos lo sintamos próximo, pero el problema es que la ONU ya concluyó, ya tiene claro de que el cambio climático resultará muy caro a todos los países, no solo a algunos, a todos, ¿ok? Nada más en el 2020, no solamente fue un año de pandemia, que todos lo hemos tenido que vivir, algunos sufrir más que otros, también fue un año de temperaturas récord, crecientes catástrofes del cambio climático como inundaciones, sequías, tormentas, incendios forestales, plagas de langosta, y esto en medio de la pandemia. Actualmente el mundo se encamina hacia un aumento de temperaturas de al menos 3 grados centígrados. Se hablaba de que no queríamos superar 2.5, pero el problema es que vemos que no estamos logrando llegar a las metas y lo más probable, si seguimos como vamos, es que vamos a superar los 3 grados centígrados. Lo que solo intensifica estos desastres que hemos estado viviendo
recientemente y que tienen un costo económico de miles de millones de dólares. Y no solamente para algunos países, una vez más, todos los países de una u otra manera estamos sufriendo por la afectación a nuestros ecosistemas, pero también en nuestras sociedades. Para mostrarles brevemente, el huracán Iota llegó a ser categoría 5 y afectó algunas islas del Mar Caribe. Yo tengo familiares en algunas de esas islas y fue muy estresante ver esa situación desde fuera, pero ellos la vivieron, se asustaron muchísimo y al, gracias a Dios, digamos los que creemos en Dios o los que creen en algo superior, no murieron. Murieron muy pocos o no murieron por esta situación, pero fueron muchas las pérdidas y aquí nunca había llegado un huracán. No, en la historia no hay una experiencia previa de huracán. Aquí en México dejaron ya no solo de 4, categoría 4, sino también ya están empezando a llegar de 5. Y digamos que esta categoría 5 se creó recientemente, justamente por estas situaciones que están ocurriendo. Pero resulta que es algo que no solamente afecta a los pueblos más necesitados, los de estratos más bajos o que están cerca de ciertas zonas. Ya le preocupa a gente que no tiene nada que ver con estos lugares, pero por ejemplo, Bill Gates considera que las consecuencias de este cambio climático serán peores que las de COVID-19. Y entonces empezamos a sentirnos, ¿o qué será peor? ¿No? ¿A dónde invertimos nuestros recursos? ¿Cómo los gastamos? Los costos de las catástrofes vinculadas por el cambio climático, según una gráfica de Lancet, una investigación que lleva desde el 2015 que han estado trabajando. En el 2007 publicaron esta gráfica donde se pueden ver que ha ido en aumento la cantidad de eventos climatológicos que tienen un impacto negativo, como también el costo de cada una de estas eventualidades, ¿ok? Y las pérdidas económicas que están ocurriendo son cada vez mayores. Pero resulta que a veces sentimos que tal vez nosotros no estamos, pero tan afectados, pero resulta que México tiene, por ejemplo, un efecto una de las consecuencias de la contaminación que se mide en partes por millón, de mayores a 2.5. En México hay cerca de 50 muertes por eh, relativas a esta contaminación. De 50, pero estos son muertes por cada millón de la población. Entonces, 50 muertes por cada millón y México tiene 130 millones, entonces es un número que sí hay que considerar. Y esta contaminación no solamente está ocurriendo en las grandes ciudades, sino que también se está notando en otras ciudades aledañas, más pequeñas. Y si sentimos que todavía eso no nos va a afectar en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es chiquita, está lleno de vegetación alrededor, las montañas, la brisa se siente pura y limpia, pues resulta que el calor nos afecta más a todos, es como algo más generalizado y lamentablemente el número de muertes mundial ha aumentado a lo largo de los años. Entonces tenemos grandes retos y esto se ha venido publicando en esta serie de investigaciones que están haciendo científicos a nivel mundial, que lo publica el Lancet Countdown de salud y cambio climático, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante? Me gustaría que hablaran porque si hablo yo sola o solo Maripaz y yo nos dormimos, o al menos yo me duermo. Entonces me gustaría que por lo menos una o dos personas nos digan qué tan importante consideras que es la planeación urbana. Yo diría que tal vez todos lo pueden escribir en el chat, pero de palabra podríamos escucharlo de dos personas. ¿Quién se anima? A ver. Hay 79 aquí en la lista. Entonces, a ver, ¿alguien quería hablar? Hola, buenas tardes. Bienvenido, Giovanni. Bueno, yo creo que la planeación urbana debe ser primordial para ver también qué recursos puede contar una zona y que no se sobreexploten los recursos tanto naturales como a lo mejor, pues
Es que desgraciadamente no tenemos una conciencia de reciclaje, no tenemos mucha conciencia, entonces entre más población hay, pues más suciedad va a haber. Entonces podemos planear la cuestión urbana para mejorar pues toda la calidad de vida de las personas. Muy bien, estoy muy de acuerdo. ¿Quién más desea aportar con el micrófono? Ya estoy viendo que varios están respondiendo. Bueno, Bueno, buenas noches. a ver, adelante César. Planeación urbana es un tema del cual todos nos quejamos todo el tiempo. A mi perspectiva, no solamente son los impactos ambientales, sino también como sociedad, lo que genera. Cuando hay una mala planeación urbana, estamos hablando desde cuando hay inundaciones, tenemos inundación porque los sistemas hidráulicos de desagüe no están bien hechos, no están bien planeados. Tenemos problemas con el tráfico porque no se planeó tener determinado número de autos en movimiento a determinadas horas y por eso tenemos los problemas de tráfico en todos lados. Eso incrementa, por supuesto, los accidentes, el número de muertes, impacto económico. Cada vez que no hay una planeación a futuro, una perspectiva de desarrollo, tenemos una mala planeación, se planea según el momento únicamente y evidentemente eso tiene impactos económicos, ambientales, sociológicos muy fuertes. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Aquí hay alguien del correo SEC03. Dice, es planear en crecimiento de la infraestructura poblacional y urbana desde perspectivas multidisciplinarias para evitar tragedias causadas por la naturaleza o la misma sociedad. Realmente es como ven, es algo complejo y me alegra que quienes han aportado pues tienen esa idea como clara y es muy importante que la trabajemos porque justamente como es muy complejo, requiere el ejercicio del diálogo, de llegar a acuerdos, de asumir acuerdos y llevarlos a cabo, pero no por unos pocos, sino en realidad por todos los que están afectados por el plan. Entonces, hay un datito aquí importantísimo que a veces olvidamos que el clima afecta la fauna, pero también la flora, pero también afecta la geología y a su vez la geología afecta al clima, la flora y la fauna también afectan al clima, pero también el subsistema económico está afectado por la fauna, la flora y el clima y empieza a ver como esta interrelación que a veces no nos enseñaron a ver estas conexiones, ¿no? Tal vez a algunos pueblos originarios les es más fácil de los que lograron mantener muchos de estos conocimientos prehispánicos o de estos conocimientos originarios, digámoslo así, que les permite como percibir esto de una manera tal vez un poco, no sé si subjetiva o explícita, pero a veces los que estamos en la ciudad nos dejamos llevar por la velocidad de las actividades que realizamos, por la demanda, y entonces nos desconectamos de esta serie de relaciones que hay en el planeta, en el país, en la región, ¿no? Etcétera. Y esto, como lo perdemos a veces de vista, influye, está marcado al paradigma que tenemos en nuestra mente. Entonces, algunos fuimos educados con unos paradigmas y otros con otros paradigmas, entendiendo por paradigma aquella forma de pensar que resulta siendo o el conocimiento que resulta siendo la base sobre el cual tomamos decisiones, sobre la cual percibimos nuestro entorno, sobre el cual nosotros hacemos consideraciones y leemos lo que ocurre en nuestro entorno, sea lo que hacen otras personas, lo que dicen otras personas, nuestra interpretación está relacionada con nuestro paradigma, nuestra planeación a futuro también está relacionada con nuestro paradigma. Y esto es algo delicado, pero que tenemos que trabajar todos y entre más rápido nos integremos a esta comprensión,
más fácil nos va a ser adaptarnos a generar un plan de una planeación adecuada a lo que, a donde estamos, a lo que necesitamos realmente. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano promueve un cambio de paradigma en la planeación que impulsa una visión disruptiva, una visión distinta a lo que estamos acostumbrados hasta ahora, una visión que implica un reto para cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, desde el área, desde el rol que nos toca jugar en la ciudad. Para esto, entonces, hay varios instrumentos de planeación y cada uno de ellos cuenta con debe considerar un análisis, una planeación, una gestión, cómo se va a gestionar, cómo se va a llevar a cabo esa planeación y el monitoreo. Y a veces nos olvidamos del monitoreo. ¿Cómo vamos a evaluar que aquello que planeamos hace una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años se está llevando a cabo? Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, hay distintas escalas de pensamiento. Entonces, hay que pensar a nivel nacional y ahí debe haber un plan y este a su vez tiene, o aquí en México estamos contando con programas parciales y a su vez este debe estar contenido, debe contener unos planes y programas estatales y estos a su vez deben contener unos planes de acción climática, atlas de riesgo, eh, plan de ordenamiento territorial, pero también programas de ordenamiento ecológico. Ok, entonces, por ejemplo, yo sé, cuando hemos dado la clase, yo siempre les pregunto a las personas, ¿ustedes sabían que en su municipio, saben si en su municipio hay un atlas de riesgo? A ver, todos respóndanme, por favor, por WhatsApp, ya WhatsApp, por chat, por favor. Respondan si, ¿quiénes conocen el atlas de riesgo que afecta o que define o que está reconocido en su zona? Por aquí hay varios, ya 2 me dijeron que no, hay alguien, Humberto Tinao dice que sí, etcétera. Muy bien, a ver, un minuto más, unos segundos más, a ver quién más responde. ¿Quién conoce el atlas de riesgo que define su zona o que está reconocido, está levantado en torno a su zona? Entonces, fíjense que muy poca gente lo conoce. A manera de información, pues yo soy venezolana y colaboré en una zona que fue afectada por un deslave en el 99 y recuerdo que cuando nos vinieron a asesorar, porque ese nivel de daño no nos había ocurrido anteriormente, em, nos decía la especialista que en ese momento había venido de Perú, nos decía, el detalle, es importante que todos sepamos cuál es el atlas de riesgo. De hecho, le hicieron a las comunidades que levantaran su propio atlas de riesgo, de manera que cada quien estuviera consciente de dónde podría venir el peligro, en qué momento podría venir el peligro y dónde puede refugiarse. Entonces, algunas veces no valoramos esos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, veo que algunas personas al momento en que vamos a hacer el cómo recordamos el día del sismo del 85, pero que no lo tomaban en cuenta. La vida de ellos seguía, no ensayaban y al momento del evento del 17, pues entraron en crisis y no supieron responder adecuadamente. Aún así, debo decir que me sorprendió que mucha gente sí supo resolver y eso fue lo que les permitió pues salvarse, ¿no? Pero qué triste que no todos estamos en conciencia de que hay unas zonas de riesgo y cómo debemos funcionar al respecto, ¿no? Entonces, ahora le cedo la palabra a Mari Paz, que ella es quien nos va a estar hablando de la fundamentación jurídica. Así es, Gilda. Hola, buenas noches. Yo les voy a presentar cómo hacer un plan de desarrollo urbano con base a los lineamientos simplificados de la SEDATU. La siguiente, por favor. Entonces, ¿ustedes por qué creen importante o la importancia o para qué hacer un plan? ¿Por qué? Bueno, en la diapositiva dice, ¿por qué hacer un plan? ¿Alguien quiere opinar? O ya les digo yo las razones.
Aprovechen el chat, aprovechen el chat. Yo pienso que es importante conocer cuáles son los riesgos en nuestra zona, siempre y sobre todo si nosotros nos encontramos en zonas de alto riesgo y dónde debemos de localizarnos para estar en menor riesgo, en qué momentos. Así es, Magdalena. Muchas gracias. Entonces, hay muchos tipos de... Maripaz, también porque el elaborar un plan de desarrollo urbano te va a permitir ir atendiendo aquellas necesidades de la población que está habitando ciertas regiones de esa ciudad o de esa población, ir atendiendo necesidades, por ejemplo, de servicios públicos sin alterar la flora y la fauna de esa región, y te va a permitir también cada determinado tiempo ver qué tanto se está cumpliendo de esto y si está alterando el medio ambiente, el clima, si está alterando, perdón, los mantos freáticos, y cómo se debe de construir, qué tipo de construcciones se deben de hacer también. Entonces, por eso es importante hacer un plan de desarrollo urbano. Así es. Y que vaya ordenado el crecimiento de las ciudades y de las poblaciones, atendiéndose las cuestiones sociales, pero también las cuestiones del medio ambiente, las cuestiones climáticas, las cuestiones económicas, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, yo les estaba diciendo que existen muchos tipos de planes. Por ejemplo, para que entiendan un poco el concepto de estos planes de desarrollo urbano, nosotros hacemos planes todo el tiempo, hacemos planes de vida, planes de negocios, planes estratégicos, planes a corto, mediano y largo plazo. A mí durante la maestría, que mi maestría es sobre planeación urbana, me decían que planear es adelantarse al futuro. Entonces, tener un plan es algo muy importante. Nos hace centrarnos en un objetivo concreto. Este objetivo es conocido y alcanzable. Y con esta parte de los planes de desarrollo urbano, la SEDATU está dando una serie de pasos que se llaman lineamientos simplificados. Y los vamos a hacer con esos lineamientos que nos da la SEDATU. Ahora les muestro la pirámide de Kelsen. En ella se muestra cómo se jerarquizan las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál es la que manda sobre otra o cuál es la que predomina. No sé si ven que en la parte de arriba dice derecho, nivel fundamental, Constitución Nacional y Tratados de los Derechos Humanos. Y en este aspecto, la SEDATU nos dice que cualquier acción que lleve a cabo el gobierno en el marco de sus competencias debe observar lo establecido por el marco de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos están arriba de la pirámide. Y bueno, durante el diplomado vemos más a fondo, hay dos leyes que adscriben a la SEDATU o sea, le dan a la SEDATU el poder. Una es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la otra es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tienen varios artículos donde facultan a la SEDATU y a los municipios para elaborar los planes de desarrollo urbano. No sé, es un cambio de paradigma lo que la SEDATU tiene, y todo esto por que los miembros de las Naciones Unidas en el 2015
aprobaron una serie de objetivos a alcanzar para el año 2030. Estamos en el año 2021, faltan 9 años para que lleguemos al 2030 y lo que quieren las Naciones Unidas son 17 objetivos de desarrollo sostenible que los pueden ver en pantalla, que son mejor conocidos o no sé si han escuchado sobre la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 es un llamado amplio e incluyente a todos los actores públicos, privados, de la sociedad civil y la academia para involucrarse en el cumplimiento de estos 17 objetivos de desarrollo urbano. ¿Cuáles son los 17 objetivos? El primero es el fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. 17, alianzas para lograr los objetivos. ¿Y en cuál se encuentra los planes de desarrollo urbano? Pues en el 11, en el objetivo 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Qué bonitos se escuchan todos estos objetivos, ¿verdad? Nuestro mundo sería muy diferente si realmente los cumpliéramos. Ahora, agrego algo a lo que está diciendo Maripaz. Si bien los planes urbanos están muy enfocados en este tema de ciudades y comunidades sostenibles, hay proyectos que pueden integrar varios de estos objetivos simultáneamente. Entonces, si logramos que nuestro plan cuide el agua limpia y el saneamiento, que cuide la educación de calidad, que cuide el trabajo decente y crecimiento económico, que cuide la vida submarina, que cuide ecosistemas terrestres, entonces resultamos integrando varios puntos. Creo que el tema de ciudad se presta para trabajar realmente todos estos objetivos, así que es un trampolín para alcanzar muchas de estas metas. Y creo que ese es el reto de cómo lograr que nuestra creatividad se detone de tal manera de generar propuestas que incluyan la mayor cantidad de objetivos posibles. Bueno, a lo largo de la historia de la planeación urbana de México, se han desarrollado diversas guías. Entonces, o sea, no es la primera vez que han tenido estos objetivos o que quieren hacer las cosas diferentes, pero aquí en la diapositiva les marco los principales errores que se cometían antes y ahora. Por ejemplo, dice, antes se basaban en una metodología obsoleta, no tomaban en cuenta a las personas, fomentaban la segregación. Bueno, la segregación urbana se refiere al distanciamiento entre diferentes grupos sociales en el territorio. Esta diferenciación puede ser percibida como positiva o voluntaria. Magdalena dice excluir. César dice se les llama zonas marginadas. César, ahorita te cuento. Te decía que que se les concibe que hay dos tipos de segregación, que hay una segregación positivo-voluntaria, que es la de las clases altas que viven en estos conjuntos cerrados, que se autosegregan, que se apartan del resto de la población. No sé si en sus ciudades existan estos tipos de conjuntos. En Ciudad de México hay varios ejemplos de personas que viven alejadas, que es solamente el acceso a esas partes de la ciudad es por automóvil, que casi no hay transporte público para llegar
Ahí, un ejemplo puede ser Interlomas, no sé si han escuchado hablar sobre ella. Serían los fraccionamientos privados. Ajá, esa es la segregación voluntaria. Dice, en este caso es hacer más visibles las clases sociales. Exactamente, David, separar. Y la segregación negativa, pues son las personas de escasos recursos que no se pueden mover de ese lugar y que es la propia sociedad las que las ha ido arrojando a este estado de segregación. ¿Por qué? Por otros procesos, o sea, ahorita les estoy hablando de segregación, pero hay otros que se llaman, por ejemplo, gentrificación, que es cuando una zona empieza a llegar, este proceso ocurre normalmente en los centros históricos. Cuando decaen, les voy a poner los casos de la Ciudad de México, que son los que tengo más estudiados. La Ciudad de México sufrió un proceso de gentrificación en su centro histórico porque hubo un periodo de decadencia que lo abandonaron. Pero cuando comenzaron a colocar mejoras en el equipamiento, en servicios y todo, entonces grupos inmobiliarios compraron varios de estos terrenos y también desarrolladores y comenzaron a hacer conjuntos habitacionales más caros. ¿Y qué hicieron? Pues compraron a un precio más bajo y esas personas ¿a dónde se van a vivir? A la periferia. Entonces también cuando tú quieres acceder a una vivienda, ¿dónde están las casas más económicas? En la periferia. Entonces ese es un desplazamiento de que la gente con menos recursos vive en la periferia. Entonces comienza esta gentrificación primero y después la segregación, y antes se fomentaba eso. Vean, fomentan la segregación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se realizan estos planes de desarrollo urbano, se hacen con intereses de los inmobiliarios y no de las personas. Y los anteriores planes limitaban el desarrollo. Ahora, lo que dice la SEDATU es que tienen nuevas metodologías innovadoras, tienen este enfoque de derechos humanos y género y fomentan la inclusión de todas y todos. Promueven reglas claras e inciden positivamente en el desarrollo. Siguiente, Gilda, por favor. Asimismo, a ver, permítanme. Estos son los principios generales de planeación. Y el primero es poner en el centro a la persona, según el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024. Y van a ver que hay 5 dibujitos. ¿Y quiénes están en el centro de ese círculo? ¿A quiénes ven ahí en el centro? Las personas. Ajá, pero ¿qué características tienen esas personas? Una familia. Gente de bajos recursos. Inclusión. Yo veo que el primero tiene como que el pie enyesado y Necesidades especiales. Ajá. Y la segunda, le colocaron trenzas y le pusieron así como una vestimenta regional. Y ahí veo a una mujer con un bebé y a un anciano. Sí, es la inclusión de todas y todos. Exactamente. Estas personas a lo largo de la historia se han considerado
nuestro sector vulnerable. ¿Por qué creen que son el sector vulnerable? Porque no tienen las mismas capacidades que nosotros en cuanto a su movimiento, por ejemplo, a su desarrollo. Tienen capacidades diferentes y el espacio donde ellos habitan o ellos se desenvuelven tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, un ciego necesita de rampas, necesita de espacios seguros para transitar. No sé, no me acuerdo cómo se llama esas líneas que ponen en la calle para que ellos vayan siguiendo con el bastón. Por ejemplo, aquí en Culiacán, en la calle principal, en la avenida principal, que es la Obregón, es en la única parte de la ciudad en donde están esas líneas, pero solamente es en el primer cuadro de la ciudad. Sí, bueno, en este cambio de paradigma se explica el nuevo enfoque de planeación urbana, que implica incluir las necesidades de personas que históricamente han sido excluidas de los beneficios de la urbanización. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estamos propensos a ser vulnerables. Yo en las clases les pongo el ejemplo del puente peatonal, porque yo soy urbanista en contra de los puentes peatonales, los que son un montón de escaleras, que estos lugares a veces hasta se vuelven focos de inseguridad, que asaltan en puentes peatonales. Imagínense a un niño subiendo un puente peatonal, a una mujer embarazada, a todas estas personas que aparecen en el círculo subiendo un puente peatonal. O sea, no estamos librados de fracturarnos una pierna, y cómo le vamos a hacer. Entonces, qué difícil es la ciudad. No es amigable con todos, no incluye a todos, los excluye. O imagínense a un anciano subiendo un puente peatonal o a una persona en una silla de ruedas. Entonces, esa es parte del cambio de paradigma de estos lineamientos simplificados. De ahí viene la equidad. Ciudad compacta, densa y de usos mixtos, que ahorita les vamos a poner un ejemplo para que entiendan mejor el concepto de ciudad compacta, porque pueden decir, ay, ¿quieren las ciudades más compactas, con más gente, si ya de por sí están saturadas? Entonces, venía en otro que era inclusión urbana, que es el último. Estaban ciudades sustentables y resilientes, y por último, inclusión urbana. Chicos, voy rápido porque tenemos un montón de cosas que colocar. Gilda, ¿tú ahí quieres aportar algo? Ya nos estás poniendo ciudad compacta. Bueno, los principios generales ahorita los vamos a abordar, creo que un poco más a detalle. Y bueno, ahí está el de equidad, el derecho a la ciudad, que... Gilda. Perdón, olvidé que había puesto silencio a mi micrófono. Bueno, la ciudad compacta es un tema interesante porque esto también está relacionado con el tema de segregación indirectamente. Los planificadores en la historia de la planificación, que no lleva mucho tiempo, llevan pocos años, pensaron en algún momento que era más cómodo para los que se encargan de construir las calles, los servicios, de que era más cómodo ubicar a todas las industrias en un lugar, a todos los comercios en un solo lugar, que la gente viviera en otros lugares, pero eso de ciudad compacta, como acercar, puede tener sus beneficios, aunque sabemos por el tema del COVID que hay que saberlo llevar, hay que saberlo planificar, porque también puede ser poco sano.
si favorecemos el hacinamiento, eso puede generar conflictos sociales. Entonces, pero sí tenemos que tener conciencia de que la ciudad compacta, una densidad adecuada y unos usos mixtos es lo que nos permite tener una ciudad como más acogedora. Entonces, hay criterios que se han ido generando, porque pensar en la ciudad es pensar en miles de cosas simultáneamente y no es sencillo. Entonces, una estrategia es pensar en la ciudad de 15 minutos, donde puedes llegar caminando y cubrir todas tus necesidades caminando o a lo sumo en bicicleta o en pequeños trayectos de coche. Si tienen que cubrir muchos trayectos, como por ejemplo ocurre actualmente en la Ciudad de México, que es una ciudad súper extensa y las zonas habitacionales están muy hacia las afueras, digamos, por esto que comentaba Maripaz. Cuando tienen que llegar a su trabajo hacia el centro, se tienen que hacer de 1 a 3 horas. ¿Y qué implica? Que eso a la ciudad le genera un gasto tremendo, porque tiene que asegurarse que haya vialidad, porque tiene que asegurarse de que va a haber transporte, que va a cubrir esas distancias. Eso implica un gasto de lo que utiliza el transporte, sea electricidad, sea gasolina, sea gasoil, sea gas, implica que tiene que surtir a la ciudad con estas necesidades. Pero cuando logramos que la gente trabaje a menos de 15 minutos de su casa, que la gente vaya a comprar sus alimentos a menos de 15 minutos de su casa, pueda hacer ejercicio, pueda encontrarse con otros de una manera lúdica a través del ocio y la diversión, pueda estudiar o pueda encontrar momentos de arte y cultura, ir a un hospital o un médico cerca. Entonces estamos reduciendo muchos traslados, estamos reduciendo muchos gastos también, pero estamos reduciendo la contaminación, y esto a veces no lo relacionamos a la primera, pero si logramos que toda la gente trabaje a una distancia que puede llegar caminando, hay al menos 6 días a la semana que no va a haber un gasto de una producción de CO2 producto de un transporte, ¿no? Entonces hay acciones y estrategias puntuales que permiten aprovechar, diversificar, mejorar la infraestructura pública a través de una ciudad compacta bien planificada. Entonces asegurarnos que al diseñar estamos considerando estos espacios para que el ser humano pueda cubrir sus necesidades. Antes era muy práctico decir, bueno, afuera de la ciudad se puede construir un parque, bueno, ya, que la gente vaya allá. Y eso implica un traslado. Pero si hubiéramos considerado este crecimiento y hubiéramos considerado que la gente tenía que hacer ejercicio, el espacio dentro del urbano hubiera incluido el parque, hubiera incluido la escuela y no hubieran sido cuadras y cuadras de construcción habitacional. Bueno, entonces un ejemplo de ciudad compacta era muy común en la colonia, las ciudades como muy cercanas, los edificios muy cercanos unos de otros, con parques, con mercados, un ejemplo podríamos decir ahorita rápidamente el área de Guanajuato, ¿no? Que vemos que todo está muy cerquita. Y toda esa zona, pues también cuenta con servicios, ¿no? Y también, mal que bien, tiene casi todas lo que necesitan a pocos pasos de distancia, ¿no? Es una ciudad todavía algo pequeña. Entonces, esa sensación de las ciudades coloniales, que incluso en las ciudades coloniales vivían arriba y en la planta baja tenían su comercio. Entonces, quien cosía, pues vivía arriba y abajo tenía donde cosía o donde recibía los pedidos, etcétera. Quien era zapatero, igual. Quien era vendedor de telas, pues digamos que más o menos igual, ¿no? Entonces, esa lógica de que nuestra fuente de trabajo, de donde conseguimos, nos quede cerca, es algo que debemos retomar, porque nos acostumbramos con el coche a una cultura de que todo viaje, de que todo incluye un viaje en coche o en transporte, ¿no? Entonces, eso implica un cambiar la forma de pensar o regresar a un poco
aceptar de que no todo tiene que ser con un coche o con un transporte, sino hay cosas que podríamos hacer más caminando, eso nos mejora la salud, que estaríamos haciendo más ejercicio. Pero entonces la ciudad difusa, me tomé una foto, tomé un pantallazo de Google Maps, porque si algunas personas viven por aquí y el centro del pueblo está por aquí, donde está el parque, o donde está la delegación, o donde tienen que pagar la luz, o donde tienen... Entonces, esos son trayectos largos, incluso para la municipalidad, atender el servicio de agua para cada una de estas casitas o el servicio de luz se hace más costoso porque hay que pagar mayor cableado solo para 10 personas, 5 personas, a diferencia de la ciudad compacta que para poder poner electricidad en esta zona, pues ponen 100 metros de cable de electricidad y se están atendiendo tal vez 200 personas. Entonces, digamos que económicamente es más fácil cubrir, hablando del gasto público, cuando la ciudad es compacta que cuando la ciudad es difusa. Por esta razón, estas son razones económicas que también definen, pero también por... ante todos estos efectos del cambio climático, evitar que la gente esté a la intemperie podría ser importante considerarlo también en la planeación. De hecho, por ejemplo, hay ciudades en Estados Unidos donde el invierno es muy crudo y entonces lo que han hecho algunas ciudades es que crean túneles entre edificios para asegurarse que las personas no sean afectadas por los inviernos muy fuertes. ¿Ok? Entonces, son, por ejemplo, algunas estrategias que se tratan de adaptarse o resolver situaciones de clima o situaciones locales. Y aquí es donde entramos a las ciudades sustentables. Vamos a hablar solamente pues, de esta sustentabilidad como un principio que implica el aprovechamiento actual de los recursos naturales que no comprometen la capacidad de carga y por ende su uso para las generaciones futuras, que es lo que se hablaba en la ONU, se está hablando en la ONU desde 1987, pero eso implica un trabajo muy importante de comprender cómo podemos adaptarnos a ese contexto, a esa geología de la que hablamos en un inicio, a esas realidades climáticas que ahorita están, pero que van a cambiar próximamente por el tema del cambio climático, ¿no? Para eso, entonces, es súper importante considerar que es un reto, pero si no lo llevamos a cabo, nosotros nos estamos afectando nosotros mismos, que es la resiliencia. A ver, me gustaría que también dijeran qué entienden por resiliencia. Aprovechemos el chat. ¿Qué es resiliencia? ¿Qué entendemos por resiliencia? Es una palabra clave que se ha estado nombrando cada vez más. La primera vez que la escuché mientras apoyaba unos alumnos de primaria. A ver. Es la capacidad del ser humano en reponerse a situaciones adversas. Muy bien, Marco. Es ahora la capacidad de adaptarse a los cambios, a cualquier situación que exista. Muy bien, Paulina. Pues fíjense que resiliencia es una palabra que comenzó tal vez en un ámbito y empezó a contagiar, a ser utilizada por otros ámbitos del conocimiento. Entonces, en biología, un ecosistema resiliente es aquel que tiene más diversidad, porque cuando un ecosistema tiene pocos miembros o especies, es más susceptible a ser afectado por cambios climáticos o por situaciones que afecten incendios, etcétera, que afecten ese ecosistema. Por ejemplo, como comentaba el compañero, cuando nos referimos al tema psicológico o social, es la capacidad que tiene el individuo o el grupo social que al ocurrir algo que afecte su naturaleza o su realidad o su contexto inmediato, entonces es la capacidad que tiene de adaptarse a la nueva situación sin perder su esencia. Y eso es algo importante que me parece muy importante nombrarlo, que es sin perder su esencia. Porque cuando se desnaturaliza el individuo, cuando deja de funcionar así,
como su esencia lo indica, entonces muchas veces es un nivel de estrés que tarde o temprano lo destruye. Entonces, la resiliencia es aquella capacidad que tenemos como individuos, como grupos sociales, como país, como ecosistema, de asumir este cambio climático que viene encima, que nos está llegando encima, y qué podemos hacer. Una, o nos quedamos cruzados de brazos a ver qué pasa, y entonces eso no sería resiliencia, o somos proactivos y generamos soluciones y propuestas y apoyamos las de otras personas también, porque eso implica la resiliencia, una capacidad de trabajo en equipo en pos de un objetivo que sería la resiliencia, que nos permita sobrevivir como especie. A mí me impactó mucho cuando un profesor de estos diplomados decía, el detalle importante que se nos olvida pensar es que el planeta lleva muchos siglos sin nosotros, sin la raza humana. Estuvo muchos siglos sin la raza humana. Así que si nosotros desaparecemos, el planeta va a seguir. Pero nosotros hemos causado nuestra propia desaparición. Y es súper importante que también, como somos una raza tan inteligente, podemos también ser los constructores de nuestra propia supervivencia, respetando y haciéndonos conscientes que estamos integrados a un ecosistema, a un planeta que incluye animales, que incluye vegetación, que incluye los 4 elementos, ¿no? Entonces, cómo nosotros nos comprendemos como parte de ese gran ecosistema que es el planeta y estos pequeños ecosistemas en los cuales nosotros estamos insertos, que son más tangibles para nosotros, que nosotros podemos aportar. Y entonces en la inclusión urbana es súper importante para la resiliencia. Entonces, como les comentaba, la diversidad es algo que nos ayudará a sobrevivir. Es que tenemos que reconocer que la diversidad de la población, el territorio y sus necesidades forma parte de esa resiliencia. Me gustaría que Maripaz nos hablara del ejemplo de Medellín, que ella tuvo oportunidad de conocerlo en persona. Así es. Bueno, lo que pasó en Medellín es que era una ciudad muy violenta. No sé si, bueno, hay hasta series de Pablo Escobar y todo el problema que tuvo con el narcotráfico. Entonces, bueno, hicieron muchas acciones, pero sobre todo tuvieron voluntad política. Entonces, realizaron proyectos urbanos como parques, bibliotecas, el telecable, escaleras, también escaleras eléctricas, porque Medellín es un valle, se llama el Valle de Aburrá y está rodeado por muchas montañas. Entonces, lo que pasa en la mayoría de las ciudades, el centro muy bonito, y alrededor se van colocando todos estos asentamientos irregulares y de bajos recursos. Entonces, alrededor la población con menor recurso empezó a llenar todas las montañas y esa población era la que se encontraba aislada, y ya que les pusieron todos estos servicios como el metrocable, las escaleras eléctricas, Metrobús, o sea, muchos medios de transporte que los comunicaban y accesibles a todo el público, comenzaron a ver en el centro de Medellín a personas que pues normalmente no veían, y hasta dijeron dónde estaban guardados o dónde tenían metidas a estas personas. Y bueno, Medellín ha ganado premios de urbanismo por toda esta urbanismo social, que es como se le conoce, y sobre todo por estos proyectos detonadores que incluyeron a todas las personas. Más adelante también vamos a ver sobre la participación ciudadana, qué tan importante es para que se cree arraigo y se cuiden estas comunidades. Eso es el efecto Medellín. Bueno,
como ven, esto es un pequeño abrebocas del tema de Medellín. Tal vez vamos a tener chance de hablar un poquito más en la sesión. Ya se nos alcanzó la hora. Es súper interesante el tema de la inclusión urbana a través del tema de planeación de la infraestructura. Y básicamente hay como 10 lineamientos que estaremos viendo. Y estaremos viendo un proceso de planeación, que Maripaz, ese es el fuerte de Maripaz. Así es. Es que los lineamientos simplificados definen criterios y pasos a seguir para garantizar que la planificación urbana contribuya a la consolidación de estas ciudades que mejoran. Ahí vemos los dos puntos. Dice, en primer lugar, sería el acceso y ejercicio a los derechos humanos de todas las personas. En segundo lugar, la investigación cualitativa participativa. La que sigue, Gil, por favor. En resumen, Express tiene 5 etapas que permitirán cumplir con la meta de contar con instrumentos de planeación y que se realizan en el periodo de 4 meses. Que también vemos los principios de los derechos humanos, que son universales, interdependientes e indivisibles, inherentes, irrenunciables e imprescriptibles, progresivos. No, o sea, les tratamos de hacer un resumen de lo que vemos. Y bueno, en el diplomado de administración municipal no somos las únicas ponentes. Tienen más, tienen otros maestros, otros grupos de expertos, pero brevemente es lo que nosotras dos vemos en nuestra masterclass, que son 2 clases y es entre semana, y es una, si son los sábados, pero sí, está muy extenso, está muy interesante, van a aprender mucho. Creo que le tenemos que dar a Ilse un momento para que tiene cosas que decirnos. Ay, perdón. Antes de las preguntas, me dijo que antes de las preguntas. Bueno, yo solamente agregaría de este rápido paneo de lo que estuvimos viendo y que nos apasiona muchísimo este tema. Pedimos disculpas por robarnos estos minutos. Yo lo que considero es que quería mostrarle esta lámina del nivel de verdor urbano que están publicando la Lancet ahorita en diciembre, y México está en un nivel bajo. Yo creo que México tiene la calidad humana, es decir, seres humanos con conocimientos, con organización suficiente para poder enverdecer las ciudades. Solo tenemos que perderle el miedo a tomar decisiones en este aspecto y hacerlo desde la trinchera de cada quien, desde las posibilidades de cada quien. Es un reto, pero que es un reto de todos, no solamente de los planeadores, de los empleados públicos, sino en realidad de todos. Y en la medida que todos estamos en pos de esta idea, podemos sumar, y por eso los invitamos a este diplomado, para que podamos aprender ciertas herramientas que nos quiten ese miedo a hacer algo. Gracias. Inicia, pues, no sé si de repente hay algunas preguntas que quieran escribir por el chat y las vamos a ir revisando mientras tanto, y vemos si alguna la podemos responder por el micrófono o las podemos ir respondiendo por el texto. Creo que estaba hace un momento que decía Maripaz de la lo de Colombia, la situación de la infraestructura, cómo viene a cambiar el desarrollo, ¿no? Cómo viene a unir más que nada todos estos sectores que han estado no beneficiados con los del centro, ¿no? Yo creo que en esto, en las grandes ciudades, y ahorita lo estamos permeando en la Ciudad de México con la introducción también del cablebús, ¿no? O sea, es una situación de desarrollo mucho más rápida en cuanto a las alturas en las barriadas que existen allá en la Ciudad de México y llegar al centro, ¿no? Yo creo que también esto es una parte de cambio, como decían ustedes. Es bueno, es bueno. Brasil lo trató ahora sí que de patentar con Lula, pero desgraciadamente, pues ahí están más intrincadas las favelas, ¿no?
están mucho más, hay una mayor densidad en esos barrios para que pudiera realizarse esta situación que está dentro de la Agenda 2030. Es un comentario muy personal, ¿no? A nivel país en México, ¿cómo andan las políticas públicas, referente a hacer estos planes de desarrollo urbano? ¿Qué tan avanzados vamos en este sentido o qué tan atrasados vamos? Porque se ha visto en el caso aquí de Culiacán, por ejemplo, que están proliferando mucho ese tipo de fraccionamientos como privados y que afuera de una serie de fraccionamientos ponen una plaza con todo tipo de servicios de comercio. Entonces ya estos habitantes de esa zona de la ciudad ya no tienen que estarse desplazándose al centro. Entonces acceden en 5 o 10 minutos a las escuelas, al súper, a las iglesias, y eso me imagino yo que es parte de esta planeación urbana que hay. Pues serían como estos lineamientos, o sea, lo que estamos presentando son como las guías que tienen ahorita todos los municipios para realizar sus planes de desarrollo urbano. O sea, tienen estos principios, lineamientos y todo eso que los rigen. Eso sería. Bueno, les cuento que entonces la planeación urbana ha tendido a cambiar recientemente, tal vez en los últimos 20 años. Y justamente las últimas tendencias de planeación urbana hablan mucho de la ciudad de 15 minutos. Lo que yo considero que es un avance en México es que ya están logrando hacerlo dentro de los lineamientos de planeación urbana a nivel federal para que todos los municipios empiecen a ejecutarlo de esta manera. Ya había una normativa en México de que obligaba, lo digo entre comillas, obligaba a todos los municipios a hacer un plan, pero lamentablemente era muy engorroso la forma anterior y por eso muy pocos municipios habían logrado llegar a esta meta. Entonces, la intención ahorita, presionado por todo este tema mundial y de cambio climático y etcétera, 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 es que ahora se está facilitando mucho la elaboración de los planes. Entonces, es la invitación para que cada quien desde donde puede ir moviéndose para de distintas formas lograr que se facilite la elaboración de estos planes y pueden haber ideas claras en las que todos puedan estar coordinados y que pueda generar diálogo e integración para todos. Ok, listo. Gracias. Y les agradecemos mucho la atención prestada, el tiempo, y tomen en cuenta este dato también, que el presente y el futuro de los asentamientos humanos es sin duda urbano. Hay datos de las Naciones Unidas que dice que alrededor del 55% de la población vive actualmente en ciudades. Entonces, es un compromiso de nosotros construir ciudades saludables. Excelente, maestras. Pues bueno, de parte de SECANI Latinoamérica reitero el agradecimiento, ¿verdad? Y que continúen aprovechando al máximo estas conferencias y cursos gratuitos que trae SECANI Latinoamérica para todos ustedes. Me despido deseando que tengan una excelente noche.